papito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo no podía ni hablar del dolor que sentía. Y bueno, tenía prácticamente todo lo que soñaba, pero no tenía a mi familia. Con las personas que Dios empieza a podar, ¿verdad? Las amistades. Pensamos por ahí porque empezamos de asistir a esos lugares, empezó a dejar de asistir a esos lugares. Sí. ¿Cómo hizo para explicarle a esas personas o cuál fue el proceso que pasó con esos amigos que Ajá. tenía en su momento? Me daba mucha vergüenza el poder decirle a la gente que realmente yo ya no era... Que era pandereta. respetarlo. Me dolía verdaderamente que maltratara a su padre, que respetara y que dijera tantas tonterías. Usted no tiene el peso para decirme a mí lo que tengo que hacer cuando usted ni siquiera ha perdonado a su papá. Y yo vengo porque Dios me dijo que viniera. Y yo quiero decirle perdón. Yo dije, gracias a Dios, porque no solamente Dios estaba tratando con él, estaba tratando conmigo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que vino hace 13 años a trabajar en las calles evangelizando. Fue presidente de la Cumbre Global de Liderazgo en el periodo 2011-2019 y actualmente es pastor del Centro Cristiano Internacional CCI aquí en San Pedro. Con nosotros tenemos, hermanos, un gran amigo, el pastor Fabián Bolaños. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias Norman, muchas gracias a todos ustedes también por conectarse y por estar con nosotros en este tiempo tan especial. Así es, realmente 16 años fue la primera vez que pisé tierra catracha por vez primera, invitado para un congreso, para un tiempo específicamente de evangelismo en las calles, para poder llevar a los muchachos a que tuvieran esa experiencia con aquellos más necesitados y que pudieran ser los brazos de Dios en esta tierra y ser un poco de bendición y llevar luz a los que estaban realmente en necesidad. Amén, pastor, para la gente que nos ve y nos escucha, ¿quién es Fabián Bolaños? ¿De dónde viene Fabián Bolaños para que la gente sepa su origen? Sí, bueno, soy costarricense de nacimiento. Llevo 13 años de vivir aquí en Honduras, en San Pedro Sula, donde he tomado esta tierra como mi tierra, donde el Señor me trajo para una nueva etapa juntamente con mi esposa. Estoy casado con una catracha. Una catracha. Sí. Marina se llama ella y gracias a ella también estoy en esta nación que ha sido una nación de bendición y como decimos, tierra que fluye leche y miel. Amén, amén, así es, pastor. Pastor, de Costa Rica se mueve ¿en qué año, pastora? Hacia Honduras, más o menos, 2010. En el 2010 me caso con mi esposa y nos casamos de hecho aquí en San Pedro Sula. Inmediatamente nos mudamos al día siguiente a la luna de miel. Nos regresamos a Costa Rica y curiosamente unos meses después estábamos viviendo aquí en San Pedro Sula. Sí, creo que hubo una transición ahí del llamado que vamos a entrar un poquito en detalles de lo que es. Si nos habla un poquito, pastor, acerca del ministerio, ¿verdad? CCI, que sé que envía misioneros a continentes y en cuántos continentes están, cuántas iglesias tienen, para que la gente sepa a dónde puede ir, si en caso quiere ir al ministerio, ¿verdad? Sí, Norma, nosotros somos una red misionera global.
La Red Misionera Global, CCI, en la actualidad está representada por 709 iglesias y hay acciones misioneras en 41 diferentes países, en América, en Europa, en Asia y también en África. Y en cuanto a iglesias, en la zona central, por ejemplo, Centroamérica, ¿en qué otros lados tienen iglesias? Aquí en Honduras particularmente tenemos 296 iglesias donde estamos acompañando, ayudando a levantar y sobre todo extendiendo la obra a través de este brazo misionero como es la Red Global CCI. Ok. Pastor, fue presidente de la Cumbre Global de Liderazgo 2011-2019. ¿De qué trata la cumbre, Pastor, para que nos diga un poquito de... Realmente ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido, donde no solamente he podido liderar esta organización aquí en Honduras, en San Pedro Sula específicamente, sino que ha ayudado a poder plasmar el conocimiento y el aprendizaje a través de las herramientas que da la Cumbre Global de Liderazgo para que muchos líderes que están ahí pensando, tal vez no puedo o no sé hacerlo, encuentren su lugar específicamente dentro de la posición que ellos tienen. Realmente la Cumbre Global de Liderazgo es una organización que pretende, y que de hecho no pretende, sino que el objetivo 100% de poder ayudar a líderes dando herramientas y estrategias para que puedan llevar su liderazgo a un más alto nivel, donde entendemos que la iglesia local es la esperanza del mundo. Amén. Por supuesto, si se hacen las cosas bien. Y para hacerlo bien, ocupamos aprender liderazgo. Algo interesante, Norman, no sé si lo puedo decir acá. No, digámoslo, Pastor. Digámoslo. Fue al puro inicio de cuando tomé la Cumbre Global de Liderazgo aquí en Honduras, que fue una gran experiencia. Estábamos pasando como nación momentos bien difíciles. Veníamos de un golpe de Estado. ¿El 2009? Exactamente, 2009. veníamos de un golpe de Estado y había mucho movimiento, mucha turbulencia. 2010, 2011 fueron épocas de transición fuerte, particularmente para Honduras. Y nos sentábamos a hablar junto con algunas personas de diferentes áreas y sectores políticos, el área de educación, el área de empresarial también, y por supuesto en el área de pastores. Nos sentábamos y hablábamos y decíamos que cuál era la mayor necesidad que tenía Honduras específicamente. Y dice el presidente que estaba en ese momento, presidente de la República, dice que invirtieron mucho dinero, mucho capital en poder ver qué era lo que se necesitaba. Entonces, invitaron a una persona experta en el área de liderazgo a nivel mundial, donde sentaron a todo el equipo de gobierno y le dijeron, bueno, vamos a dar la respuesta de qué es lo que necesita Honduras para poder empezar y avanzar. Y dicen que sentó la gente de gobierno, algunas personas claves específicas, juntamente con el presidente en ese entonces. Y esta persona que trajeron para que ayudara, descubrió una pizarra y dice, esto es lo que ustedes necesitan. La sorpresa de todos fue que la palabra que decía ahí es liderazgo. Entonces, juntamente con el gobierno y muchas entidades empezamos a trabajar para poder desarrollar líderes en el lugar donde se encuentran. Que cada persona que está en su lugar sepa que tiene un puesto importante si decide hacer las cosas bien. Entonces la cumbre nada más es un brazo que puede ayudar a muchos otros para que puedan cambiar su manera de pensar y su manera de vivir y que puedan ver cosas maravillosas alrededor de ellos. Claro, Pastor, ahorita en esta etapa, ¿verdad? Que está en una transición que vamos a hablar más adelantito de eso. ¿Usted ha pensado también Yo sé que lo hace porque nosotros estuvimos, no sé si recuerda que estuvimos en un proceso ahí de tocando el tema de sanidad interior para poder llevar a otras personas. Entonces hicimos un grupo ahí que lo dejamos a medio palo, pero bueno, ahí lo vamos a seguir algún día. Montar algo similar de liderazgo, no necesariamente que lleve la cumbre de liderazgo
sino que sea algo propio. No sé si alguna vez lo ha pensado o si lo ha hecho con grupo de jóvenes, con gente adulta, dentro de la iglesia. Realmente siempre, para mí la parte de sanidad interior y de restauración siempre ha ido de la mano en todo mi desarrollo, particularmente pensando en ese momento en que uno vuelve en sí, como ese pródigo que estaba perdido en la porqueriza y de repente hubo un momento donde volvió en sí y su vida cambió completamente. Todos tenemos un antes y un después cuando llegamos a los pies de Cristo. Así es. Y, y a partir de ese momento pude entender de que había un antes y un después. Y ese después es definitivamente con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo y Amén. nuestro Señor, ayudándonos a nosotros. Entonces ahí nació ese deseo de poder aprender y poder ayudar a otras personas a que puedan levantarse y caminar. Realmente nunca he pensado como un ministerio específico solamente de sanidad interior. Creo que es algo más integral, Más integral. donde Dios ocupa a partir de que la persona conoce, abre su corazón al Señor y se rinde a sus pies, cosas empiezan a pasar. Entonces todo empieza a mejorar, su entorno cambia, su familia cambia, su manera de hablar cambia y cosas empiezan a pasar de una manera muy, muy especial. Como me decías, Norman, antes, trabajamos un programa que se llama Celebremos la Recuperación, que es un programa maravilloso que cada vez que tengo 10 años de estar impartiéndolo, no solo haberlo recibido y aprendido, sino enseñarlo y ver cómo muchas personas que de repente creen que por una adicción, de repente un divorcio que puede estar pasando una familia, o alguna situación específica, abuso posiblemente, o algún problema financiero, o llámese como se llame, siempre hay una respuesta. Porque cuando llega el Señor, siempre hay un antes y un después. Amén. Amén. Sí, podríamos decir entonces que el pastor Bolaño se ha especializado en sanidad interior prácticamente en estos 10 años. Y de hecho nosotros lo vivimos cuando tuvimos las clases, ¿verdad? Que eran vía Zoom por Sí. tanta cosa, porque estamos en diferentes ciudades de lo que participábamos. Y la verdad que es muy bonito porque como uno se aprende a conocer, hay cosas internas muchas veces que uno pasa por alto. Sí. Hay cosas que solo el Señor y uno lo sabe y quedan al descubierto cuando uno empieza a recibir el programa. Sí. Y es muy bonito porque no sé si esto también aplica, por ejemplo, para Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que no sé el programa de Alcohólicos Anónimos, nunca lo he leído, Sí. pero me imagino que por esa línea va, no sé si que también abarca esa línea, pastor. Sí, claro que sí. El programa que nosotros utilizamos de Celebremos la Recuperación tiene que ver con las bienaventuranzas de Jesús y también con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, porque entendemos que cualquier adicción que tengamos, llámese a una droga, de repente a la comida, a la mentira, cualquier tipo de adicción que nosotros tengamos, primero debemos de pasarla por todo nuestro proceso, entregársela al Señor y permitir que Dios haga cosas. Por eso el primer paso que nosotros damos es pasar de la negación a la gracia. El poder reconocer que tenemos un problema. El saber que hemos sido completamente necios en el buen sentido, ¿verdad? Con nuestras propias cosas para poder querer arreglar nuestros propios problemas. Hasta que entendemos que nuestro Señor es el Todopoderoso y es Él el que tiene que ayudarnos a nosotros. Él es el que lo hace. Pero viene una parte donde nosotros reconocemos que Él es mayor que nosotros. No nosotros somos los mayores, ni nosotros vamos a ayudarle a Dios, sino que Dios tiene el control completamente. Entonces, salir de la negación a la gracia es poder entregarle a Dios eso. Cuento siempre esta anécdota cuando empiezo con un grupo a trabajar estos programas de Celebremos la Recuperación, donde les digo, recuerdo cuando estaba pequeño que tenía que como 5 o 6 años y voy saliendo de mi casa, estaba enojado, un niño, y digo, yo me voy de mi casa, ¿verdad? Y agarraba mi ropa, la mochila, la pongo atrás, voy saliendo y yo me voy.
Y recuerdo, crecí con mis abuelos, entonces recuerdo que mis abuelos me dicen, a ver, ¿qué va a hacer este muchacho? Y salgo con mi ropa, agarré y eché un peluche que tenía. Como decimos nosotros, era un cipote, un cipote, como decimos nosotros aquí. Y agarré un poco de cosas y un carrito que tenía y me fui enojado. Resulta que estaba haciendo mucho viento donde estábamos y la puerta se me vino de la casa y me prensó los dedos. Ustedes saben que cualquier golpecito, cualquier eh, cosa que pase con nuestras manos es escandaloso, la sangre, lo que puede salir. Y empezó a salir un montón de sangre, ¿verdad? Y yo lloraba y gritaba. ¡Ah! Y recuerdo que mi abuelo se me acercó y me dice, bueno, muy preocupado, por supuesto, y me dice, papito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo no podía ni hablar del dolor que sentía, los dedos se me hacían como, como así. Y recuerdo que él me dice, ¿verdad que los hombres no lloran, mi amor? Los hombres no lloran. Y yo, ¿verdad que no le duele? Me decía yo, no, no me duele, no me duele. Y mi abuelita estaba al lado y dice, no le digas eso porque sí duele, duele un montón. No, no duele, ¿verdad que no duele, Fabiancito? Y yo, sí, papi, no me duele, no me duele, no me duele. Y realmente, cuando empezamos a crecer, crecemos con esas cosas diciendo, no tengo dolor, no me pasa esto, no siento lo otro. Y nos volvemos perfectos mentirosos, donde nunca reconocemos realmente nuestras debilidades. Y es ahí cuando tenemos nosotros que enfrentarnos a esta parte con el Señor, donde salimos de la negación y encontramos el regalo maravilloso de nuestro Padre, que es la gracia, donde entendemos que realmente sí, sí me duele. Y puedo decir a la gente, recuerdo que antes decían, los hombres no lloran, las mujeres sí. Oiga usted, ¿verdad? Cierto, cierto. O los hombres son para la calle y las mujeres son para la casa. Lavar, planchar, y ahí me va a matar mi esposa si me oye decir eso, ¿verdad? Pero realmente son los paradigmas, los estereotipos que manejamos. Claro. Y realmente cuando uno viene a Cristo, la venda cae, los ojos se abren y empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y salimos de la negación a la gracia, el amor de Dios y poder saber que sí nos duele, que sí nos lastima esto, que realmente somos personas que venimos con heridas, que supuran, que muchas veces no cerraron bien, que cicatrizaron mal. Pero el programa nos ayuda a nosotros a poder entender que debemos de cerrar las heridas bien, pasar un proceso con acompañamiento, hasta poder uno entender que definitivamente Dios es el que hace absolutamente todo, si nosotros le permitimos a Él. En definitiva, la verdad que cuando venimos a los pies de Cristo, recibimos al Señor, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos esa paz y aparte de eso le estamos diciendo a nuestro Señor, aquí estoy con todas mis imperfecciones. Sí. Y comienza a hacer ese cambio en mi vida, ¿verdad? A podar, que es algo que también no nos gusta, cosas que hacíamos antes, que dentro de ellas están las adicciones, entre otras cosas. Sí. Entonces, y un poco, pastor, ¿cómo? Bueno, la pregunta del mío, ¿verdad? ¿De dónde sacó el Señor a Fabián Bolaños? ¿Qué situaciones de su vida han marcado y que pueden decir, el Señor a mí me sacó de la fosa, de ahí del lodo cenagoso, el Señor me sacó y sané y ahora estoy haciendo esto? Y me gustaría que la gente que nos ve y nos escucha pudiese entender que para Dios no hay nada imposible y que los testimonios que se vayan a dar aquí le van a ayudar a entender a la gente de que todo se puede en Cristo y que no hay nada que sea imposible para Él. Entonces me gustaría, pastor, así su testimonio de dónde Dios lo ha sacado y qué testimonio puede dar a la gente que nos ve y nos escucha. Sí, Norman. Realmente algo de lo que siempre pienso es que Dios tiene sentido de humor. Y alguien me dice, pastor, ¿cómo usted dice eso? Claro que sí, tiene sentido de humor. Porque nunca me imaginé estar hablando de Cristo, nunca me imaginé estar predicando detrás de un púlpito. Nunca me imaginé estar ayudando a personas para que sus vidas fueran transformadas. Nunca me imaginé estar siendo de tanta bendición para tantas personas y siendo un embajador de Cristo en muchos lugares, como Dios me ha dado el privilegio de serlo, ¿verdad? Por estos años. Así que nací en un hogar cristiano católico.
era gente muy, muy, muy estricta en lo que son las cosas de la religión específicamente. Pero desde muy pequeño me enseñaron a amar a Dios, a poder saber que había un Dios que era todo para nosotros. Recuerdo que pequeño, es una anécdota muy simpática. Mis abuelos, bueno, crecí con mis abuelos, no crecí con mis padres biológicos. Gracias a Dios que estaban ellos desde que nací. Decía mi abuelita, que en paz descanse, yo te recibí. Literalmente. Literalmente, yo te Un bebé. recibí y a partir de ese día yo abrí mi corazón y le dije, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy y gracias por darme este privilegio. Algo que yo no entendía años después, ¿verdad? Porque Sí. nunca me lo había explicado ella. Pero a partir de ese momento dice que ella hizo un compromiso con Dios, ¿verdad? A pesar de ser católica firme en su fe. Pero abrió su corazón a Cristo. Y yo sé que el Señor hizo muchas cosas en su vida. Ella siempre nos decía, bueno, voy a mandarlos. Tengo 2 hermanos más, una hermana y un hermano. Yo soy el mayor. Pero curiosamente, mi hermana menor y yo crecimos juntos con mis abuelos. Mi hermano, el del medio, creció con mis padres biológicos. Él nació con leucemia. Sus primeros meses él estuvo en una cámara. Y gracias a Dios él sano completamente. Y es un milagro. Sí, es un milagro, definitivamente. Definitivamente que sí. Pero él creció con mis padres, con todas las carencias, un montón de cosas que pasaron ellos. Nunca estaban en un lugar, en un sitio específico. Pero Dios nos dio el privilegio, a mi hermana y a mí, de poder crecer juntamente con nuestros abuelos y con nuestros tíos cuando estaban solteros. Nos dieron todo el amor, todo lo que se podía, ¿verdad? Dentro de una familia. A pesar de que uno no lo entendía muy bien, pero uno decía, bueno, gracias, Dios fue bueno y fue fiel. De pequeños, mi abuela nos decía, voy a llevarlo a la iglesia. Y había una iglesia muy cerca de donde estábamos y una iglesia católica. Y nosotros íbamos todos los domingos, nos pasaban dejando a mi hermana y a mí. Y a la par de la iglesia, justamente, ahí daban escuela dominical, le llamaban. Catequesis. Pero escuela dominical se Escuela llamaba, dominical se pero llamaba. para que vea. Ajá, ajá. Y esa escuela dominical resulta que, bueno, ahí estuvimos por varios años. Cada vez que llegábamos nos preguntaban nuestros abuelos, ¿y qué aprendieron hoy? Versículos bíblicos, hacíamos títeres, aprendíamos palabra, nos disfrazábamos de personajes bíblicos. Bíblico. Entonces ellos decían, wow, esta iglesia católica, qué impresionante que es. Hasta que nos dimos cuenta que la iglesia estaba, claro, exactamente a la par de una iglesia evangélica. Y la iglesia a donde nosotros íbamos a recibir escuela dominical era una iglesia evangélica. No Mis iban abuelos a la no íbamos a la cuenta. católica. Entonces ahí estábamos aprendiendo palabra y creciendo. Y ahí fue donde la semilla, particularmente mi hermana y yo, fuimos los 2 primeros que llegamos a la fe. Ah, excelente. Entonces, por la semilla que fue plantada ahí. Bueno, vengo de una familia, como todas las familias, una familia que está en proceso de construcción, ¿verdad? Claro. Producto de heridas, de muchas cosas sin procesar. Y ahí estábamos nosotros juntamente con nuestros abuelos. Crecimos y recuerdo que era un joven donde creía que podía alcanzar todo lo que quisiera. Se quería comer el mundo. Exactamente. Viajé por muchos lugares, viví en Suiza y en Alemania por varios años. Y bueno, tenía prácticamente todo lo que soñaba, pero no tenía mi familia. A nivel material tenía todo lo que en su momento se había propuesto. Objetivos Exacto. de vida y todo lo demás. Con mi familia, sí, porque Ok. ellos eran grandes proveedores, y no solo proveedores, sino que eran muy, muy, muy amorosos. Pero en todo ese proceso de vida siempre decía yo, pero ¿dónde están mis padres? ¿A dónde están mis papás? ¿A dónde está mi hermano? Y como adolescente yo decía, tengo tanto dolor dentro de mi corazón porque tengo todo acá, pero no tengo todo. Sí, hace falta. Hace falta. Sí, claro. A como fui creciendo, fui entendiendo, tenía un padre alcohólico sumamente agresor con mi madre. Algunos momentos pude compartir con ellos, como cada 6 meses llegaban, los veíamos y podíamos ver cómo pasaban cosas demasiado fuertes. Los gritos, las palabras hirientes, el dolor, en fin, muchísimas cosas.
Pero a pesar de eso siempre decía, ¿por qué no estoy con mi papá y con mi mamá y con mis hermanos juntos? No me importaría estar debajo de un puente, decía yo, con tal de estar con ellos. No entendía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Porque realmente mis abuelos fueron ese salvavidas de parte de Dios, puesto para poder levantarme y para poder ser cuidado ahí y no dañado. Entonces, pero no lo entendía. Recuerdo que empecé a hacer relaciones no saludables con muchas personas. Siempre creo que tuve un buen corazón, creo que anduve con personas buenas, pero empecé a hacer esas gavillas. Esas malas gavillas que le dice la mamá a uno. Malas gavillas. Malas Sí. gavillas. Sí. Ajá, y empecé a involucrarme en otras cosas. Empecé a probar drogas, empecé a... Alucinógenos, pasa. Bueno, al inicio recuerdo a los 12 años, todavía no he probado nada de esas cosas, ¿verdad? Sí. Era un muchacho normal, sí, tranquilo, vivía en una burbuja. A los 11 años. Pero a los 11 años, y me encontré una persona que dice, yo te quiero para que hagas anuncios de televisión. Anuncios de televisión y quiero que también participes con una marca de ropa donde años después trabajé con ellos por casi 10 años, más o menos. Trabajé en ese medio donde conocí a muchas personas a diario, donde era un ambiente sumamente superficial, donde se movían las drogas y todo eso. Trataba siempre de no estar fui muy expuesto, pero no consumía nada de eso. Pero tenía muchos amigos que sí lo hacían. Empecé a probar algunas sustancias y fiestas eso y la fue gente. Fiestero, cada sí. fin de semana. Ajá. Fiesta. Y ahí empecé a conocer muchas otras cosas. Asistía a muchos bares, fiestas electrónicas. Y ahí fue donde la cosa empezó como a perderse completamente. Empecé a aislarme más de mi familia. Por supuesto, Dios no estaba en ningún lado ahí en la ecuación. Y empecé a apartarme. Empecé a consumir éxtasis. Y recuerdo un día en una fiesta electrónica, un after party, después de haber estado por tanto tiempo, ya Dios lo tenía, por supuesto. La palabra fue sembrada desde niño, las oraciones de mis abuelos, también de mis padres ahí. Y recuerdo que un día yo decía, aquí estoy, tengo todo lo que puedo tener, lo que el mundo ofrece, pero realmente hay un vacío muy grande. Hay un vacío grande, nada me lo llena, nada me hace ser feliz, nada me hace sentirme pleno o realizado. Prácticamente fue casi como un cuadro de depresión, algo así, le agarró como un cuadro de depresión. La verdad es que sí. No tenía relaciones estables, tenía 2, 3 relaciones simultáneas, conocía a bastantes personas. Y aún así siempre pude sentir que Dios estaba ahí. No entendía mucho, pero sabía que Dios estaba ahí. Recuerdo que en algún momento empecé y ahí después de una fiesta, recuerdo que sentí tanto vacío y había conocido a un muchacho que me decía de que Dios tenía un plan para conmigo, que Dios me amaba. Y yo decía, yo sé que Dios ama a todos, pero Dios está allá y yo aquí. Y la verdad, esto que estoy viendo está bien. O sea, yo estoy bien, no estoy mal. La negación. Por supuesto, la negación. Sí. Entonces, recuerdo que una vez, en esa fiesta que tuve, caí de rodillas. Después del efecto del éxtasis y yo me siento solo, no quiero a nadie, tengo mucha gente alrededor, se ven las cosas bien, la música electrónica sonando que me gustaba mucho, el ambiente que estaba muy especial también, pero había ese vacío y caí de rodillas y dije, Señor, ya no puedo más, me siento solo, me siento incompleto. Ya me sentía incompleto porque no estaban mis papás, a pesar de que tenía mis abuelos, a quienes muchas veces le di la espalda. Hablé fuerte, los ofendí sin quererlo hacer,
porque tenía tanto dolor sin procesar en mi corazón, tantas cosas, tantas carencias internas, profundas. Y yo dije, Señor, no sé por qué me siento así. Quiero volver a mi casa, quiero reconciliarme, quiero pedir perdón, pero había algo adentro, un odio, un dolor profundo. Y pensaba en mi padre particularmente. Yo decía, no, él no lo puedo perdonar. Él no fue un buen sacerdote, él no fue un buen líder en su familia, él no fue un buen padre, no quiso cuidar su familia, pero no entendía ni su vida, ni entendía absolutamente nada más. Solamente yo pedía y pedía, yo quiero esto y quiero esto y quiero esto y no lo tengo. Entonces había mucho dolor, muchas emociones en mi corazón. Y cuando estaba ahí en medio de esa fiesta, ese after party, recuerdo que caí de rodillas y le dije, Señor, me siento solo. Y recordé que mi amigo me decía, Dios puede llenar tu vacío. Y en ese momento, como el pródigo, volví en sí. Y ahí fue donde mis ojos se llenaron de agua. Y vinieron muchas memorias en mi mente, palabras de mis abuelos para afirmarme en momentos difíciles. Eh, Recuerdos maravillosos que marcaron también mi vida, que me decían, las cosas pueden ser diferentes si tú decides ser diferente, si tú decides hacer las cosas distintas. Tú puedes cambiar la historia. Recuerdo a mi abuela decirme, tú puedes cambiar la historia. Tú tienes toda la materia prima para ser diferente. Pero yo no hacía caso, no me interesaba, pero ahí se me vino todo en mi cabeza. Y recuerdo que estando ahí tirado de rodillas, eh, le dije, Dios, te entrego mi corazón, haz lo que tú tengas que hacer. Haz lo que tú quieras, me rindo a tus pies. Y salí de ese lugar, dejé todo. Y recuerdo que era un domingo, prácticamente ya eran las 7:30 de la mañana por ahí. Y recuerdo que cerca del lugar, ni siquiera agarré el carro, nada, solamente tomé un taxi y pedí que por favor me llevaran a un lugar a donde hablaran de Dios. Ese lugar a donde hablaron de Dios era una iglesia. Y me llevaron a una iglesia que estaba en un servicio en la mañana, su primera celebración. Y recuerdo llegar a ese lugar en una ciudad muy cerca de donde yo vivía en Costa Rica. Y recuerdo escuchar una banda sonar y una voz cantando, de hecho, en la casa de Dios. y, y recuerdo que empezaron a ministrar al final. Y dice el que estaba ministrando, aquí hay alguien que tiene que venir a Cristo. Aquí hay alguien que el Señor está llamando. Aquí hay alguien que viene cargado por primera vez a este lugar. Y yo volví a ver atrás, aquí hay cámara escondida, algo está pasando. Ajá, es conmigo, a mí me está llamando, sí. Pero yo sentía que era conmigo y era Dios conmigo, el Espíritu Santo llamándome, atrayéndome a Él. Y ahí estaba atrás. Y yo, ¿cómo yo voy a pasar acá? ¿Cómo yo voy a caminar, a atravesar todo este lugar que ni conozco? Y si alguien me conoce y alguien me ve, qué vergüenza. Se van a burlar de mí, que yo soy un tonto, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Pero estaba tan vulnerable. Fue un momento de quiebre tan importante en mi vida que recuerdo que empecé a caminar. Cerré los ojos y llegué hasta el altar. Y ahí empezó este cantante que muchos han de conocer, Danilo Montero. Él era el que ministraba en esa iglesia. Y él estaba ahí cantando, ministrando. Y habían varios pastores dando palabra. Y ahí estaba yo al frente. Y no sé cómo levanté mis manos y me rendí. Y las lágrimas empezaron a salir de forma tan fuerte que no sabía lo que estaba pasando. Alguien vino y se me acercó y de repente perdí prácticamente la noción de lo que estaba pasando y estaba en el suelo, rendido completamente. Y alguien estaba orando por mí. Ahí fue el primer inicio donde supe que Dios tenía algo para mí. Ahí fue un antes y un después donde empecé a caminar, donde empecé a conocer más de Él, a donde yo decía,
yo nunca voy a ir a una iglesia de esas porque si alguien me toca y me empuja, yo voy seguro de volverme con una patada o algo así. No lo entendía en ese momento. Yo no entendía, en ese eso. momento. Que espíritu esto es. No entendía nada. Pero a mí nadie me tocó. El que me tocó fue el Espíritu Santo de Dios. Y caí rendido al suelo. Y hubo un antes y un después. Recuerdo que ese día, cuando me levanté de ahí, después de mucho rato, ya casi no había nadie en la iglesia y estaba yo ahí tendido en el piso. Yo seguro me pasó algo. Sí. Pero sentía un alivio en mi corazón. Recuerdo que llegué a mi casa y tranquilo, no dije nada, pero solamente lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y ahí empezó todo este proceso con Dios, esta experiencia, este caminar con Dios. Donde empecé a asistir a una iglesia, por supuesto. Donde empecé a escuchar palabra. Y ahí fue donde empezó esta historia de amor tan maravillosa, de gracia sobre todo. Esa gracia, ese regalo de parte del cielo para conmigo. Con alguien que ni siquiera creía en mí mismo. No sabía que tenía habilidades para nada. A pesar de que lo que hacía me iba bien, pero me sentía un perdedor. Me sentía que no valía. Me sentía que no tenía oportunidades de nada para mí. A pesar de que fui expuesto a muchas cosas. A pesar de que me llevaron, me ayudaron en mi familia. Pero no lo entendía. Y ahí empecé a un caminar diferente. A ir cambiando estructuras, paradigmas, estereotipos. Hasta que después de algunos años de caminar, recuerdo que un día desperté después de una fiesta porque fue un proceso. Fue un proceso. Eso le quería preguntar yo. ¿Cómo fue el proceso una vez llega a los pies de Cristo? Usted se reconcilia con Él, llora, pasa por su proceso, va asistiendo a la iglesia, pero obviamente hay un proceso después de eso que quiero que la gente lo entienda, porque a veces, generalmente la gente que no conoce al Señor o que no asiste a una iglesia, cree que el cambio es instantáneo, que es ya, y eso es un proceso. Eso me gustaría que lo explicara un poquito, pastor. Sí. Recuerdo que todos tienen historias, todos tienen maneras diferentes, pero en mi historia llegué a los pies de Cristo. En ese momento en la iglesia donde oraron por mí, donde yo caí al suelo, ¿verdad? Y ahí empezó a pasar algo. Claro. Empecé a asistir a un grupo, me decían, era un grupo en hogar. Y recuerdo que yo iba a ese grupo en hogar y no me gustaba ir mucho porque eran los días de fiesta, que eran los viernes o los sábados. Pero empecé a separar ese espacio. Esta persona que me había hablado de Dios empezó a insistir, a llamarme, a darme llamaditas todos los días a ver cómo estaba. Y Fabiancito me decía, yo no me digas Fabiancito, decime Fabián. No había WhatsApp, pero, mensajito. No, lo que había era un beeper que me sonaba. El mensaje. Ya, Dios te bendiga, Fabiancito. Y yo... y me chocaba hasta cierto punto. Pero en el fondo sentía un alivio, una gratificación, porque era importante para alguien de otra manera. Y me decía, te invito a la iglesia, te invito acá, te invito allá, te invito a un estudio. Empecé a ir al grupo. Y el grupo era prácticamente un estudio de la palabra, donde había mucha gente que habían caminado en la fe, que estaban empezando a caminar, y estaba yo que era crudo completamente, ¿verdad? Con preguntas a cada rato de todo, porque decían cosas y yo preguntaba, ¿y cómo es eso? Explíquemelo, no entiendo. Y de repente llegaba después de una fiesta, llegaba el domingo, iba el sábado y llegaba el domingo Exactamente, fue un proceso donde tuve que empezar hasta que yo dije, Señor, ya no puedo estar en esta doble vida, fiesta y las cosas de Dios. Necesito encontrarme contigo verdaderamente. Recuerdo que iba a cumplir años. Yo dije, yo quiero, Señor, de regalo de cumpleaños, el poder celebrar mi cumpleaños con gente pandereta, decía yo, con gente cristiana, con gente que estuviera en la fe. Y recuerdo que me invitaron a una fiesta de iglesia. Y recuerdo que yo fui, compré una botella de licor, llevé cigarros, y llegaba, pues tenía que llevar para llevar algo, solamente llevaba algo. Okay. Y cuando llego al grupo, resulta que era un grupo
donde la gente estaba tan tranquila. Yo entregué eso y hasta casi se caen para atrás, ¿verdad? Como Condorito, decimos aquí, para atrás como Condorito. Casi se caen para atrás, como está trayendo licor y está trayendo aquí cigarros, ¿verdad? Y cuando entro, ahí lo están esperando adentro. Entro y están viendo una película. Y digo, qué aburrido esto. Se imaginó otra cosa, fiesta y se imaginó otra cosa. Digo yo, por lo menos un vinito van a repartir aquí para compartir. Y nada, pidieron una pizza, refrescos gaseosos. Palomitas. Sí, palomitas. Y digo yo, uy, qué aburrido esto. Pero ni entendí la película, ni vi nada de la película. Yo estaba ahí friqueado, no sé cómo decir. Sí. Estaba totalmente yo, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Yo Sí. quiero salir de aquí, de este lugar. Y al final, recuerdo que salí de ahí, pero antes de salir me dijeron, vamos a orar. Se dieron la mano todos y empezaron a orar y yo sentí algo tan diferente. Ese día al llegar a mi casa, caí de rodillas y le dije, Dios, gracias, porque tú me amas. Gracias, Dios, porque pensaste en mí antes de que yo pensara en ti. Gracias, Señor, y me rendí en ese lugar. Recuerdo que agarré mi laptop que tenía y me senté en mi escritorio en mi cuarto y empecé a escribir un email y copié a todos mis contactos, amigos, amigas, a decirle que yo era pandereta. Soy cristiano, conocí de Cristo y ustedes tienen que conocer de Cristo también porque eso me trajo paz, me trajo libertad y me sentía tan diferente. En eso estoy escribiendo y escucho una voz que me decía, ¿tú qué estás escribiendo aquí si hace unos días te estabas revolcando como con los cerdos prácticamente? Si tú estabas bebiendo, estabas consumiendo marihuana, consumiendo éxtasis, y esas fiestas y esos bacanales que estabas teniendo, ¿cómo es posible? Y esa vida tan superficial que estabas viviendo, vida falsa. No te mereces. No te mereces esto. Si no te lo mereces. Dios es algo más sublime, más grande y tú no vales nada. Y empiezo yo a llorar ahí en el piso y me tiro y me rindo. Y recuerdo a este amigo que una vez me dijo, recuerde que Satanás, él viene a meterte mentiras, a decirte, tú no vales, tú no sirves, porque el Señor nunca te lo va a decir. Sí, el acusador. Satanás Él es el acusador, exactamente. El acusador. Entonces, ahí estaba yo y recuerdo que me dijo, y en el momento que pase eso, recuerde 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces usted nada más recuerde cuando vengan esos pensamientos, porque le van a venir Fabiancito, me decía yo. Entonces, en ese momento, el enemigo tiene que irse, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Porque el que está en usted venció la muerte, venció principados, venció potestades, se levantó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre, y juntamente usted también. Amén. Así que tenía que entender eso. Y recuerdo ahí, yo estaba 3 grados menos perro, perdonen la expresión, ¿verdad? Me sentía súper mal, lloraba y lloraba. Y se me vienen esas palabras. Y recuerdo que él me había regalado una Biblia y me había marcado el pasaje. este pasaje. Y yo me fui, abrí la Biblia, me tiré al piso y empecé a leer, a decirle gracias Dios, porque ha sido bueno. Yo llevo cautivo esto a la obediencia de Cristo. Yo no recibo estas palabras porque no es de Dios que vienen. Este es el enemigo que viene a tirarme a mí abajo. Así es. Yo soy un hijo, soy perdonado, soy lavado con la sangre del Cordero. Y empezó a venirse un montón de palabras. Y recuerdo que esa pesadez que tenía se fue. Y ahí empezó otra nueva historia. Hay un canto que me gusta que se llama Una nueva historia. Y yo creo que cada vez que lo escucho toca mi corazón porque ahí empezó una nueva historia para mí. Porque recuerdo que empecé a tener algunas situaciones y problemas también. Porque empecé a apartarme, a decirle a la gente no voy a ir porque tengo una reunión diferente. Jamás decir que era una iglesia a donde iba a ir o estaba asistiendo. Pero eso lo quería comentar, pastor, no sé, porque con las personas que Dios empieza a podar, ¿verdad? Las amistades, pensamos por ahí porque empezamos a dejar de asistir a esos lugares, empezó a dejar de asistir a esos lugares, a frecuentar ciertas personas que posiblemente influenciaban en su vida. sí. ¿Cómo hizo para explicarle a esas personas o
¿O cuál fue el proceso que pasó con esos amigos que tenía en su momento? Me daba mucha vergüenza el poder decirle a la gente que realmente yo ya no era... Que era pandereta. Sí, poder decirles a ellos, hey, ya no soy amigo de o sea, soy pandereta, ustedes no lo van a entender. Tenía una muy buena amiga que me decía, pero ¿cómo es posible que vas a cambiar, ir a un lado de esos que estás yendo a una fiesta donde vas a conocer un montón de gente, donde vas a estar súper bien? Y yo, a ella fue la primera que le dije. No lo entendés. Le dije, Vanessa, sí. Se llama ella, le digo, Vanessa, yo voy a ir ahí y no voy a poder salir con ustedes nunca más. Curiosamente hoy sigue siendo amiga mía, ¿verdad? Conoce al Señor también, pasó un proceso, llegó a la iglesia una vez a buscarme, o sea, es muy, muy, muy especial ese proceso de redención, de reconciliación con el Señor y de aceptación y sobre todo poder entender la identidad que uno tiene, ¿verdad? Y el respaldo de Dios. Recuerdo que empecé a decirle a las personas, no puedo, no puedo, no puedo. Y empecé a tener amigos en la fe, gente que estaba en lo mismo que yo. Pero habían cosas todavía que empezaban a tener que restaurarse y sanarse. Empecé a crecer en la fe y empecé con un liderazgo con jóvenes. Y empecé a caminar. Y uno de mis discípulos que tengo ahí, una vez, él tenía muchos problemas con su papá. Su papá es un pastor. Y él discutía y le respondía tan feo. Y le digo yo, mira, por favor, no le respondas así a tu papá de mal. O sea, respetarlo. Me dolía verdaderamente que maltratara a su padre, que irrespetara y que dijera tantas tonterías. Y recuerdo que me dice, Fabián, no me digas nada, no me interesa escuchar nada de eso. Usted no tiene el peso para decirme a mí lo que tengo que hacer cuando usted ni siquiera ha perdonado a su papá. Uf. Y yo... Ahí sintió Sentí el peso, ¿verdad? Sí, claro. Quería... Lo confrontó prácticamente. Lo confrontó. Pero quería agarrar la Biblia y tirársela en la cabeza. No leérsela, tirársela. No exactamente. Tirársela, sí. Y ahí estaba yo. Me quedé sin palabras. Nunca nadie me había confrontado de esa manera. Y recuerdo que me fui para mi casa. Ese día era un día del Padre. Recuerdo muchas veces, todos los días del Padre, llorar, estar triste. Tenía ese vacío de no haber tenido a mi papá, no haber vivido con él. A pesar de que tenía a mi abuelo, que fue un padre maravilloso, a quien respeté, quien me dio valores, quien me dio amor, quien me enseñó tantas cosas tan especiales. Con quien vi también un matrimonio para toda la vida, juntamente con mi abuela. Nunca levantarle la voz ni faltarle el respeto a ella. Mucho menos levantarle la mano. Jamás. Sí, mucho menos. Jamás. Yo crecí con eso, pero no lo entendía. Y recuerdo que ahí estaba yo ese día del Padre, pero siempre era horrible esos días para mí. Y a pesar de que ya estaba en la fe, sentía un dolor grande. Iba a entrar a mi casa cuando oigo una voz que nunca antes había escuchado que me dice, ve y busca a tu padre y pídele perdón. Y yo, igual, cámara escondida aquí. Es conmigo. Alguien me está viendo, sí. No sé, yo, no, fuera Satanás, ¿verdad? Y entro y cierro el portón y ya voy a bajarme de mi carro. Y oigo esa voz, ve y pídele perdón a tu papá. Recuerdo que abrí el portón, salí y me fui. Traté de buscar un lugar, una tienda la más barata que encontré para llevar un regalo a mi papá, biológico. Digo yo, ¿por qué le voy a pedir perdón a él si él es el que ha hecho tantas cosas? Y Dios me decía, esa voz interna, porque él no conoce lo que tú conoces. Sí, y recuerdo que fui y compré un aftershave, una rasuradora, una crema para afeitar y yo, póngalo en la bolsa que usted quiera. No quería ni envolverlo ni nada, porque quería llevarle algo. Y recuerdo que llamé a la casa donde él vivía con mi mamá, también biológica, y le digo yo, mamá, voy para allá y necesito que le digas a tu esposo. No, papá, que esté tu esposo. Que baje, por favor, que necesito hablar con él. ¿En serio, Fabiancito? Ella lloraba y de la alegría. Y yo, sí, por favor. Porque tenía una muy mala relación también con ellos, producto de tantas situaciones que pasamos. Tanta inestabilidad.
Cuando voy llegando, la llamo y le digo, ahí está. Y baja él y me ve. Y lo veo yo a él. Sentía tanta repulsión por él, por su alcoholismo, sus palabras denigrantes. Había mucho dolor dentro La del forma corazón. en que me trataba las veces que me vio, la manera en que golpeaba a mi mamá tantas veces, de manera tan brutal. Ver a mi hermano que a veces era tan duro, él veía esas cosas y no hacía nada, él estaba jugando con sus carros y yo el tiempo que estuve con ellos algunas veces, yo llegaba y me acuerdo que me acercaba a mi mamá y le decía a él, no la toque por favor, y me decía mi mamá, hágase para allá Fabián, vaya a orar y me arrodillaba y empezaba a orar el Padre Nuestro, mi hermano jugando con los carritos y papá llegaba y la agarraba y le pegaba y la golpeaba hasta despedazarle su cara. Mi mamá siempre gozó de una dentadura muy especial. Constantemente estaba en el dentista, pero no era porque Sí. por la parte estética, Sí, sino claro. y causa gracia, pero realmente era porque le destruyó prácticamente sus dientes, la mandíbula. mandíbula completa. Eh, y sus dientes ya no eran sus dientes, porque no podía decir nada. Era la manera en que él hacía. Entonces había tanto dolor dentro de mi corazón y ahí estaba yo frente a él, viéndolo a los ojos. Y Dios me decía, tú tienes que hacerlo porque tienes que sanar a tu generación. ¿Qué edad tenía en ese momento, pastor? Aproximadamente. Tenía 25 años. Estaba bien joven. Sí, Sí, 25 años. Y ahí estaba yo. Ya había venido de Europa. Estuve varios años también allá, donde el Señor se me reveló de muchas maneras, hablándome, donde empecé a leer la palabra, a donde tuve más intimidad con Dios. Y recuerdo que estaba ahí frente a mi papá eh, y le digo yo, hola, aquí está esto para usted. Ah, gracias. ¿Y a qué vienes? Y yo, vengo porque Dios me dijo que viniera. Y yo quiero decirle perdón. Y me dice él, ¿por qué me pides perdón? Y me dice, y le digo, porque Dios me perdonó a mí primero. amén. Y yo no puedo caminar con tanto rencor, tanto odio en mi corazón. Yo quiero que usted me perdone. Y Dios me dijo que usted orara por mí y que me bendijera. Porque a partir de su bendición, mi familia va a ser bendecida. Pero ocupa usted bendecirme a mí y recibir mi perdón. Yo nunca había visto a ese señor así, a mi Así, padre, ¿verdad? Sus ojos se le pusieron aguados, prácticamente vulnerable, podemos decir. muy, Estaba muy vulnerable. vulnerable de ser un hombre Vulnerable. tan fuerte, tan pesado, él en su forma. Eh, y me dice, yo no sabía que yo tenía que pedirle perdón, que tenía que perdonar a alguien. Más bien usted es el que tiene que perdonarme a mí. Nunca ninguno de mis hijos, de los de antes, ni ustedes, nunca nadie me había dicho esto. Digo, es que yo no soy los demás. Yo soy el mayor de mis hermanos. Y si usted no lo hace conmigo, ellos no van a recibir lo mismo que yo voy a recibir. Pero si lo hace conmigo, ellos van a ser libres de lo que yo he cargado por tanto tiempo también. Me pidió perdón ahí. Y cuando él estaba ahí diciéndome eso, me pasaba como una película en mi mente. No puedo explicar cómo, pero yo sé que era el Espíritu de Dios hablándome ahí donde me decía, a él nunca le dijeron que lo amaban. A él nunca lo abrazaron. A él nunca lo acompañaron en sus momentos dolorosos. Él pasó las cosas solo. Y a pesar de que tuvo sus padres, sus hermanos, él creció diferente. Y yo pude ver la gracia de Dios en mi familia, en mi vida, el amor. Entonces ahí volví en sí y recordé lo bueno que habían sido mis abuelos. Aprendí a perdonar, a sanar, a restaurar. Y se me quitó un peso de encima también. Recuerdo que lo abracé por primera vez en mi vida. Y el olor de él que antes me era repulsivo para mí, era un olor que no puedo explicar. Era el olor como del cielo, algo especial.
El olor del perdón. Del perdón. Del perdón. Y lo abracé a él. Y él me abrazó. Y yo sé que a partir de ahí algo se rompió. Tuve la oportunidad, bueno, llegué a mi casa como un papel, me sentía de liviano, aliviado en mi corazón. Agarro el teléfono y digo, abuela, le hablé a mi papá. Le hablé a mi papá y le pedí perdón a él. Y me dice, amor, qué bueno que hiciste eso. Eso es libertad para ti. Tú eres diferente. Tú eres distinto. Tienes que hacer las cosas diferentes. Así que te felicito. Te felicito. Pero me sentía muy, 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 muy bien. Resulta que después de pasar eso, no volví a ver a mi papá más, pero cuando me lo encontraba ya no era con ese odio o ese resentimiento, sino que ya le daba la mano y lo saludaba y yo, hola, ¿cómo estás? Pero todavía habían cosas ahí. Recuerdo que él cae enfermo y me dice mi abuela me dice, si tú estás en las cosas de Dios, tienes que ir a demostrar lo que tú tienes. Así es. Así que tuve que ir al hospital donde él estaba. Y recuerdo que él estaba ahí en la cama, acostado, con un montón de tubos por todo lado. Él era alcohólico. Y estaba muy, muy, muy mal. Y yo entré ahí, lo había perdonado, pero todavía sentía esa cosa ahí. En proceso, no quería que me dijeran, vaya donde su papá. Yo, pero mi papá no es él. O sea, vaya. Y ahí estaba yo. Y recuerdo que yo llegué directo y le digo, lo llamé por su nombre. Y le digo, si usted se muere hoy, ¿a dónde iría usted? Y me dice, le digo yo, ¿al cielo o al infierno? Y me dice, pues por supuesto que al infierno. Y yo, ¿cómo me está diciendo esto? ¿Y no le gustaría a usted tener una oportunidad de poder estar al cielo? Yo no, nunca he sido una persona buena. Y empezó a decir, yo he maltratado, yo he gritado, yo he pegado, yo he hecho esto, yo he destruido todo lo que tengo al frente. Recuerdo ver a mi mamá al lado, sentada, sumisa, callada, respetuosa, con mucho dolor también sin procesar internamente, producto de tantas cosas que pasaron. Y vengo con eso que de parte de Dios que me dice, háblale de la gracia. Y le digo, ¿y si usted tuviera la oportunidad de ir al cielo, le gustaría ir? Y me dice, sí. Entonces, si a usted le gustaría ir al cielo, yo quiero decirle que Dios tiene un plan para ti. Puedo orar por usted y hacer una oración pequeña, corta, pero poderosa, donde usted puede reencontrarse con el Señor y poder, si algún día usted muere, estar en un lugar especial con Dios. Y me dice, sí, me gustaría. Y en oferta, ¿quién no? Dijo. Sí. Y puede repetir una oración conmigo. Y le agarré su brazo y él hizo la oración de fe y abrió su corazón. Yo dije, gracias a Dios, porque no solamente Dios estaba tratando con él, estaba tratando conmigo. Estaba formándome, haciéndome más fuerte, haciéndome más vulnerable también, más humano. Y él aceptó al Señor. Yo lo abracé, di media vuelta y me fui. Pasaron algunos años cuando escucho de que él falleció. Sé que su muerte no fue una muerte muy buena, pero sé que él está en un lugar descansando ahora, como dice la palabra, y algún día, y yo sé que él estará en la presencia de Dios, a pesar de su historia, a pesar de todo, y que a pesar de todo lo que pasé, sé que Dios me usó para poder hablarle del amor de Jesús, y en sus momentos más difíciles lo tengo por convicción. Sé que él pudo remontarse a ese momento de gracia y de amor de parte de Dios para con él y para con su familia. Y sé que a partir de eso, mi familia fue libre de ese yugo tan fuerte de la esclavitud que teníamos. Y ahí empezó toda la historia.
toda la historia. Al día siguiente, después de ese día que fui ahí, me despierto con una palabra que me retumbaba en los oídos que decía: vaya y haga discípulos de todas las naciones. El llamado al ministerio, Ajá. literalmente. Y me levanté aturdido prácticamente. Y me retumbaba esa palabra. Mi hermana le dijo: Carla, estoy escuchando esa palabra, vaya y haga discípulos de todas las, vaya y haga discípulos de todas las naciones, vaya y haga discípulos de todas las naciones. Y yo no entendía mucho, ya estaba metido, pero no entendía todavía muchas cosas. Y recuerdo que ahí empezó la historia. Y ahorita, pastor, ahorita que dijo, vaya a ser discípulos a todas las naciones, sé que va a empezar una nueva etapa en el ministerio. Me gustaría que me Ajá. hablara un poco también acerca de eso, pastor. Sí, después de tantos años de servir en Costa Rica, prácticamente por 9 años estuve siendo copastor de una iglesia que se llamaba Familias para Cristo. Una iglesia enfocada en misiones y en familias, en restauración de familias. Ahí Dios empezó a trabajar conmigo. Recuerdo el proceso cuando me llamó cuando el llamado era más fuerte, ¿verdad? Y Dios me decía que tenía que trabajar a tiempo completo. Y cuento esto breve para llegar a la Claro. pregunta que me estás haciendo, ¿verdad? Trabajar a tiempo completo. Y yo decía: ¿Cómo voy a hacerlo? No entiendo esto. Pues un día renuncié a mi trabajo. Escuché de Dios que me dijo: ya es el tiempo. Y recuerdo que había comprado un carro. Me gustaba comprar carros cada tantos años. Y yo quiero mi carro. Tenía mi carro, mi estabilidad, mi tranquilidad. Iba a una iglesia, me veía bien. Había mejorado un montón, por supuesto. Ya no era lo mismo que era antes. Había una zona como de confort. Ya estaba en esa zona de confort Exactamente. realizada a nivel Sí. material. Sí, también estaba pues asistiendo a la iglesia, ayudando Claro. un montón. Ya estaba como líder de jóvenes. Y todo estaba perfecto. Acababa de comprar un carro. Y recuerdo que mi hermana me decía: ¿cómo usted va a hacer eso? Dejar un trabajo por dedicarse a las cosas de Dios. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo usted va a hacer eso? Está loco. Usted no quiere tener una casa bonita, no quiere tener esto, no quiere cambiar su carro eventualmente. Y le digo yo: pues sí, pero yo quiero hacer esto porque Dios me está llamando. Y Dios se va a encargar de esas cosas. No, usted está loco, me decía, a pesar de que mi hermana estaba en la fe Es también, que ¿verdad? esa es fe Sí. pura. Y recuerdo que oré y renuncié. Salí del lugar de trabajo. eh, y al día siguiente llego y encuentro un sobre en la iglesia. Eh, el día después, ese día tenía que pagar algunas cosas y todavía no me han dado las prestaciones, nada. Pero tenía que pagar, hacer un montón de pagos. Mi familia no creía en que iba a pasar nada, ¿verdad? Y ese día me dan un sobre y me dice: aquí hay unos misioneros que han estado orando por un Fabián Bolaños. Y ellos quieren darte esta ofrenda a ti. Y, y aquí está, me la dieron en la iglesia, ¿verdad? Y yo lo agarro, al final ya hice todo lo que estaba haciendo, al final de la noche me acordé que tenía eso metido en la Biblia. Y lo abro y veo el sobre donde dice: nosotros queremos sostenerte mientras el tiempo que tú estés viviendo en Costa Rica, así decía, sirviéndole a Dios. Queremos sostenerte con esta cantidad de dinero y cada Wow. año va a haber un retroactivo de eso, de acuerdo a los aumentos de ley. Y yo, ok. Cuando vuelvo a ver el monto que decía ahí, era el monto exacto de la cantidad de dinero de lo que yo estaba dejando. Wow. Entonces, a partir de ahí, recibí esa bendición de parte de Dios. Recuerdo que mi pastora ya me decía: con esto podemos sostener a 5 pastores a tiempo completo en la iglesia. Y yo: si usted quiere puede usarlo, ¿verdad? Recuerdo que en un momento me dice: ok, perfecto. Y la gente que estaba sosteniendo esta parte dijeron: si no das el dinero a él, no vamos a seguir apoyando la obra de Sí, ustedes. era condicional. Sí. Era condicional. Entonces era algo conmigo Así y yo es. decía: Señor, ¿quién soy yo para recibir tanto privilegio y tanta bendición de parte de Dios? Mi familia sorprendida también de que cómo podía
cómo Dios tenía cuidado de esas cosas, ¿verdad? Y cómo no, si Dios es Dios. Así es. Y así fue como trabajé por todos esos años a tiempo completo, sirviendo en la obra. Dios fue fiel y ha seguido siendo fiel. Decido venirme para Honduras. Vengo para Honduras Tierra y catracha. tierra catracha. Llevo 13 años de estar acá. Renuncio allá en Costa Rica. Y recuerdo que el primer cheque que recibo después de haber renunciado acá fue de la gente que estaba sosteniéndome y me dice, esto es una ofrenda de matrimonio porque usted se acaba de casar y el contrato termina acá y esto es para que usted empiece. Había una semilla que me estaban dando para empezar. Hasta recibí más y vengo y el mes que estuve aquí al inicio empecé a buscar trabajo, a pesar de que en CCI ya iba a venir a incorporarme en el ministerio, también como pastor, a trabajar con jóvenes específicamente. Y recuerdo que conseguí el trabajo que quería porque necesitaba. Recuerdo que decía yo, no tengo mi casa acá y cuando mi suegro me dice, Fabián, esta casa que ha sido la casa de nosotros, es la casa que vamos a sembrarles a ustedes para Qué matrimonio. bendición, qué O sea, bendición. Dios siempre saliendo al encuentro en cada cosa y nosotros conectados con Dios. Recuerdo que al mes y medio se sienta el pastor a hablar conmigo y me dice, no ha habido provisión por mucho tiempo para contratar a otra persona, pero hoy hay provisión. Y yo, bueno, ya tengo un trabajo, voy a estar medio tiempo acá y trabajo acá. No, es que la provisión que hay es para que estés a tiempo completo. Así que todos estos 13 años he estado a tiempo completo, sostenido por Dios y anteriormente por Dios. Dios sigue siendo fiel y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras situaciones, a pesar de nuestras cosas, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Su gracia y su misericordia. Sus misericordias son todos los días para nosotros. Y hoy estoy en ese momento donde Dios me dice, ya es el tiempo, se acabó. Hay un tiempo nuevo que tengo para ti. Si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, no vas a poder ver lo que yo tengo para ti. Y otros no se van a poder levantar porque estás tomando el lugar de otros que necesitan crecer también. Y tienes que moverte siguiendo lo que yo te estoy diciendo. Y Dios nos dijo en un viaje que tuvimos a Costa Rica hace unos meses atrás, donde Dios nos decía, yo voy a tener cuidado de ti, de, de tu familia, de tus bienes. El Señor me lo dio eso en una palabra en Esdras. Y nos dijo, aquí van a montar una iglesia. Aquí van a venir como punta de lanza también a poder hacer lo que Dios nos puso a hacer a nosotros. Entonces estamos en esta nueva etapa de transición, donde salimos de esta tierra, donde nunca pensé que iba a regresar nuevamente a mi país a, a poder seguir haciendo ministerio, a pesar de que estoy en una red misionera global. Pero Dios tiene formas, Dios tiene maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos ni pensamos, pero siempre son las mejores. Yo estoy al frente para poder ir a plantar una iglesia juntamente con mi esposa y mi hija a Costa Rica y estamos haciendo los cierres pertinentes para poder empezar esta nueva historia, este nuevo momento, este nuevo caminar con Dios. Excelente, pastor. La verdad que le deseamos el mejor de los éxitos. Bendiciones, ¿verdad? Sabemos que está haciendo la voluntad de Dios y es Dios que Dios que se va a encargar de ir abriendo esa brecha que usted necesita para que todo vaya y sabemos que le irá muy bien, muy bien. Amén. Y bueno, de parte de Plenitud Plus Media, ¿verdad? Que es la productora de Identifícate Podcast, le bendecimos a usted, a su esposa, a su hija, que van a empezar en este nuevo caminar, agarrados siempre de la mano de Dios. Entonces, gracias, pastor, por estar con nosotros. La verdad, le agradezco el tiempo. Muy valioso, la verdad. Conocí muchas cosas más de usted porque yo recuerdo que cuando yo estuve en CCI también, tomé discipulado en CCI. Y cuando lo vi la primera vez, se lo tengo que decir, yo dije, ese pastor es fresa, dije yo. Sí, ese pastor es fresa, porque era pastor de jóvenes en ese momento cuando yo lo conocí. Sí, sí. Pero obviamente, cosas que a veces no entiende uno porque no conoce a la persona, pero obviamente lo conozco ahora, pues, y sé que es una persona muy humilde. La verdad que si Dios ha procesado ciertas cosas en su vida,
han tenido éxito, porque como usted me lo cuenta, para cómo era antes, como el antes y el después, ¿verdad? Lo marcó. Y le agradezco por este tiempo. De igual forma, le agradezco a todos por quedarse con nosotros hasta el final. No se olviden suscribirse, compartir. Y recuerden que lo que para Dios, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo le es posible. Eso está en Lucas 18:27. Esa palabra ténganla siempre en el corazón. Amén. Y esa palabra se va a convertir en el cierre siempre, siempre de este podcast. Que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Gracias, pastor, por haber estado con nosotros. De verdad le agradecemos por su tiempo y sabemos que tendrá muchos éxitos en este nuevo caminar. Sabemos que va agarrado de la mano de Dios, usted, su esposa y su hija. Y si nos puede compartir algo ya para cerrar, pastor. Sí, muchas gracias, Norman. Muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes que nos acompañan cada día, cada semana. Sabemos que Dios tiene planes muy especiales para ustedes. Y quiero dejarles algo en sus corazones, y es realmente de que creamos en que Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Tratemos de trabajar por la familia y creer y dejar memorias que puedan marcarnos a nosotros en nuestra vida, para que en cualquier momento donde estemos nosotros de nuestra etapa en este caminar que llamamos vida, podamos recordar de que tenemos un Padre que está con los brazos abiertos esperando por nosotros. Independientemente de tu historia, lo terrible que sea o lo maravillosa que haya sido, tenemos este Dios amoroso que nos ama, que siempre tiene esperanza para aquellos que la han perdido, que siempre tiene una oportunidad más, porque tenemos el Dios de las segundas, terceras, hasta cuartas oportunidades. Y su gracia y su misericordia es para siempre. Si Dios lo hizo conmigo en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, donde todo parecía tan oscuro, Dios lo puede hacer contigo. Hay una oportunidad. Cuenta tu historia. Cuenta lo que Dios está haciendo a través de tu vida, a través de tu experiencia, para que otras personas puedan poner la confianza en Dios y que pueda ser un modelo para que otros también puedan levantarse y puedan saber que tenemos un Dios verdadero. Dios hizo grandes cosas y sigue haciendo. Hoy vamos a una nueva etapa de formación porque siempre estamos aprendiendo. Y doy gracias a Dios por cada persona que Dios me ha puesto en el camino, desde el más pequeño al más grande. Y siempre quiero ser ese aprendiz que viene recibiendo de parte del cielo y llevando a más lo que Dios pone en sus manos. Dios no nos llama por perfectos, Dios no nos llama porque somos muy buenos o somos muy estratégicos o tenemos esto o lo otro. Dios nos llama porque tenemos ese corazón dispuesto y sediento para poder recibir de Él. Así que inclinemos nuestro rostro. ¿Puedo hacer una oración? Claro que sí, pastor. Señor Jesús, gracias por cada una de las personas que está hoy conectada, escuchando este podcast. Gracias, Dios, por este lugar que es un lugar donde que tú has provisto, Señor, para que muchos puedan conocer más de ti, Señor. Provéeles, sorpréndeles, Señor. Ábreles puertas aún mayores, Señor. Que pueda haber un antes y un después, Señor. Que cada palabra que se suelte desde este lugar, cada experiencia sea experiencias de gracia, de redención, para que puedan conocerte más a ti, Señor. Y que alguien que la está pasando mal en realidad, Señor, hoy pueda sentir un alivio en su corazón, porque hay una oportunidad para él o para ella, Señor. Aquel que de repente está debatiéndose en si hace esto o esto otro, o si vuelve atrás, yo quiero decirle en el nombre de Jesús que camina hacia adelante, no te rindas. Si te has tropezado, te has caído, levántate nuevamente, porque no estás solo, porque Dios está contigo. Señor, gracias. Sigue haciendo milagros en aquellas personas, Señor, que abren sus corazones para que tú, Señor, operes en sus vidas. En Jesús que así sea. Amén y amén. Y recuerden, amigos, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en el próximo episodio.